Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a hablar sobre qué podemos esperar sobre la reunión de la Fed y el discurso de Jay Powell durante esta tarde. Como ya sabréis, desde el día de ayer, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, la Fed, está con una reunión que estaba planeada para este mes de mayo y que volveremos a tener después en el mes de junio, con el propósito, al fin y al cabo, de regular esta grave inflación que estamos teniendo, sobre todo en Estados Unidos, durante los últimos meses y que parece que de momento solamente sigue esa tendencia al alza y que parece que no están sabiendo controlar del todo en estos momentos. Entonces, en esta situación, el mercado de Wall Street y muchos otros mercados mundiales están mirando, están poniendo el foco en Estados Unidos para esta tarde para ver qué va a decir Jay Powell sobre esta reunión de la Fed, ya que nos esperamos nuevas subidas de tipos de interés y que pueda haber nuevas noticias sobre la reducción del balance de cara a los próximos meses. De hecho, ya venimos de la primera subida de tipos de interés del mes de marzo, cuando tuvimos la anterior reunión de la propia Reserva Federal, y en estos momentos el mercado ya está proponiendo, ya está pensando que va a haber encima de la mesa una subida nueva de tipos de interés, pero todavía más agresiva de la que la tuvimos en el mes de marzo. Y es que en estos momentos prácticamente el 100% de los inversores, el mercado se está esperando que tengamos una subida del 0,5%. Esto situaría en estos momentos a los tipos de interés entre el 0,75 y el 1%, porque ya sabéis que aunque nosotros digamos que va a haber una subida del 0,25 o del 0,5, no siempre es así de preciso y que cuando antes de subir estos tipos no estábamos exactamente en el 0%, sino que estábamos en el 0, un decimal, 0, algo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues podremos ver que nos vamos a quedar situados seguramente entre el 0,75 y el 1%. Eso es lo que el mercado en estos momentos se está esperando y es lo que hemos puesto encima de la mesa. Además de todo esto, ya se anunció también durante la anterior reunión, digamos, y durante los minutos de la Fed, que fueron durante el mes de abril, que a partir del mes de junio, es decir, a partir del mes que viene, son las noticias que tenemos en estos momentos y que no sabemos si habrá algún cambio durante la tarde de hoy, que la Fed iba a reducir también el propio balance de recompra de activos que había incrementado a raíz de la crisis sanitaria en el año 2020. Pues en estos momentos el mercado lo que está estimando para esta situación es que a partir del mes de junio empecemos a reducir dichas compras en 95.000 millones de dólares al mes. Entonces, a partir de junio veremos esa reducción de 95.000 hacia abajo, julio otros 95.000 hacia abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta que volvamos a la situación previa al año 2020. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae todo esto para el mercado de valores, para los inversores, etcétera? Pues evidentemente cuantas más subidas de tipos de interés haya, peor son para el mercado de valores, porque hay muchas acciones, sobre todo como hemos dicho en multitud de ocasiones, las de alto crecimiento, las tecnológicas, las que no generan beneficios todavía, es decir, las que al fin y al cabo dependen más de un crecimiento un poquito más fuerte, se ven más afectadas y evidentemente sus múltiplos se tienen que ver reducidos. Por lo tanto, las vemos como caen en el mercado. Sin embargo, si nos fijamos en otras un poquito más defensivas, como algunas de healthcare, de consumidor defensivo, etcétera, vemos cómo pueden soportar mejor el golpe o que incluso durante el propio año en el que haya ese tipo de subidas o reducción del balance, podamos ver cómo pueden incluso revalorizarse y llegar a subir un tanto por ciento. En cuanto a la reducción del balance, pues afecta de igual forma al propio mercado. Por lo general vemos que esta característica duele todavía más porque se lleva todavía a empresas de por medio que dependen más de que haya mucho dinero de liquidez en el mercado. Puede ser, por ejemplo, el sector de real estate, aunque se ve también muy, muy perjudicado por el tema de los tipos de interés. Pueden ser empresas como Visa, Mastercard, por ejemplo, que si vemos que deja de fluir tanto dinero, tanta liquidez en la economía, pues vemos que también van a tener menos negocio ellas en parte. Entonces, hay muchas otras empresas que se pueden ver bastante afectadas por esa reducción de balance. Y es que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es cortar por lo sano y reducir el crecimiento económico para poder implementar que la inflación al fin y al cabo se estanque o que la empezamos a reducir. Y es que durante las últimas semanas pues hemos tenido algunos datos que han sido positivos y otros que han sido negativos. Me voy a quedar con uno positivo y uno negativo. El dato positivo que tenemos ahora mismo para Estados Unidos y que sería negativo de cara a que la Fed pueda ser más agresiva, es decir, es inverso,
es que el mercado laboral estadounidense en estos momentos está bastante fuerte. Eso es innegable. Tenemos un paro de aproximadamente el 3,6% de cara al mes pasado. Ahora, durante esta semana, el viernes, si no recuerdo mal, se anunciará cómo ha ido el mes pasado, pero se estima que se va a quedar exactamente igual que el mes pasado en el 3,6% de parados. Entonces, esto significa que tenemos una situación prácticamente de pleno empleo y es una situación que puede llamar a que la Fed, digamos, pueda tener un margen de maniobra mucho mayor de cara a que si frenamos la economía y se empieza a destruir un poco de empleo, veamos que el mercado laboral en estos momentos está fuerte y que puede impactar de lleno con un frenazo sin ningún problema y que lo va a poder absorber sin ningún tipo de problema, como ya decíamos. Por el otro lado, la parte negativa, el dato negativo que tuvimos durante la semana pasada, es que el crecimiento del PIB en este caso no ha sido bueno. Esperábamos durante la semana pasada que durante el primer trimestre el crecimiento del PIB fuese de más 1%, mientras que al final hubo un reporte un poquito superior al menos 1%. Esto quiere decir que no se ha crecido, es decir, durante el primer trimestre se destruyó crecimiento económico, lo cual evidentemente para la economía es un dato negativo, pero entre comillas sería algo positivo a que la Fed pudiese ser un poquito más precavida y que no subiese de forma tan agresiva esos tipos de interés o que redujese ese balance de compra. Pero es un arma de doble filo, porque al fin y al cabo, si estamos viendo que tenemos ese resultado negativo, puede ser también debido a que el consumidor se está frenando un poco, debido a que la inflación le está afectando de lleno en el poder adquisitivo. Y como la economía se basa en un 70% en ese consumismo, pues podríamos decir que al fin y al cabo lo que hay que hacer es dañar la inflación, es decir, reducirla, para que al fin y al cabo a largo plazo podamos seguir con ese crecimiento económico y no como en estos momentos, que es lo que realmente está destruyéndolo. Si os está gustando el vídeo hasta este momento, no olvidéis darle al botón de like para que el canal pueda seguir creciendo gracias a todos vosotros y el vídeo aparezca recomendado a otras personas que estén tan interesadas en el mundo de la bolsa. Ahora bien, estos son nuestros escenarios bases para el día de hoy, pero evidentemente no cabe que pueda haber alguna sorpresa tanto positiva como negativa. Si estamos en nuestro escenario base, como el que decíamos anteriormente, de subida del 0,5 y que tengamos la reducción del balance a partir de junio, 95.000 millones hacia abajo cada mes, esto es básicamente lo que el mercado está esperando y si no tuviésemos ningún tipo de cambio en este sentido, me podría esperar que durante el día de hoy pudiésemos tener un día bastante verde y que pudiésemos generar ese rebote que decía durante el análisis semanal durante algunos días, pese a que no vayamos a subir hasta los máximos históricos en estos momentos, pero que sí que podamos tener algunas jornadas de un poquito más de respiro, de que tengamos pues el Nasdaq, por ejemplo, que a lo mejor se dispare un 2 o un 3% perfectamente, pues podríamos ver ese tipo de situación durante el día de hoy en caso de que no se toque absolutamente nada. ¿Qué pasaría entonces si por el contrario tenemos noticias negativas y la Fed en este caso va a ser un poquito más agresiva y va a subir todo más? Pues supongamos que la Fed entonces es más agresiva y vemos que hay una subida del 0,75% en estos tipos de interés. En ese caso, el mercado prácticamente nadie se lo está esperando, pero sí que ha habido alguna voz, por ejemplo, de Bullard, que es bastante hawkish en este sentido, quiere ser bastante más agresivo. Hay personas dentro de la Fed que sí que lo quieren, que quieren ir un poquito más rápido y eliminar por completo ese soft landing que se dice, ese aterrizaje blando, digamos, suave, y que digamos que pueda ser todo un poquito más rápido. ¿Cómo afectaría esto de lleno al mercado de valores? Pues evidentemente son noticias negativas, son noticias que el mercado en este momento no está poniendo encima de la mesa y supondrían literalmente correcciones durante el propio día de hoy y hasta que se digiriese, se ajustasen los mercados durante las próximas sesiones hasta probablemente la semana que viene. Entonces, si tuviésemos noticias de que todo va a ir acelerado, imaginaros que el recorte del balance es todavía superior a los 95.000 millones, que va a ser todavía más rápido, quiere decir que la economía va a estar jugando con fuego, la economía probablemente se va a ir dirigiendo a una recesión económica, entonces en ese sentido el mercado prácticamente 100% seguro corregirá durante el día de hoy y durante las próximas sesiones. Eso no me cabría ninguna duda. Es algo que no está encima de la mesa en estos momentos, pero que sí que hay algunas personas que lo han llegado a nombrar o que incluso durante la próxima reunión en junio puedan estar deseando en lugar de ser otra vez del 0,5% como en estos momentos. Y si por el contrario la sorpresa fuese positiva, es decir, que Jerome Powell durante el discurso de hoy pues diga vamos a subir los tipos de interés del 0,25%, vamos a repetir la estrategia que ya hicimos durante el mes de marzo porque pensamos que la inflación se está acercando ya a un estancamiento, que probablemente estamos llegando al pico,
¿Qué ocurriría en este caso? Pues evidentemente sería una noticia magnífica para el mercado. El Nasdaq, el Dow Jones y el S&P pues veríamos que se disparan muchísimo, veríamos que todas las acciones tecnológicas de altas valuaciones pues tienen un día fenomenal, las próximas sesiones más de lo mismo, pero habría que ver cómo de bueno sería esto evidentemente en el medio plazo y en el largo plazo. Porque las estimaciones que ya hicieron durante los meses anteriores, durante el año 2021, no se han cumplido para nada. Entonces, en ese sentido, habría que tener bastante cuidado y ver qué ocurriría de aquí en adelante. También hay que decir que esto es lo menos probable que el mercado se espera, que la Fed pues, sea menos agresiva, que tengamos una subida del 0,25 y que quizá el balance pues, sea un poquito menor cuando lo vayamos reduciendo. Esto es lo que menos estamos poniendo encima de la mesa, pero que en cambio, si se produjese, pues sería evidentemente una magnífica noticia para el mercado, al menos en el corto plazo. De hecho, si hacemos una comparativa, como vamos a ver en estos momentos, esta es la tabla que estáis viendo en estos momentos aquí abajo, es la tabla de cómo estamos esperando que se comporte la Fed durante los próximos meses hasta el año 2023. Y básicamente pues tenéis aquí en la parte de la izquierda, nos estoy señalando las fechas en las que básicamente vamos a tener subidas de tipos, aunque hay alguna más aparte de estas, hay más reuniones de la Fed. La próxima es en el mes de junio, como ya dije, es, si no recuerdo mal, en torno al 14-15 de junio, aproximadamente son mediados de junio, y que básicamente pues esto es lo que podemos ir esperando durante los próximos meses. Tenemos pues para el día de hoy que va a haber una subida esperada del 0,5%, como tenemos aquí marcada en la zona de arriba. Esto supondría pues un ascenso del 207%, pero bueno, esto es lo de menos al fin y al cabo, y que nos quedásemos con una tasa de tipos de interés, pues básicamente del 0,849%. Es decir, esto es lo que decíamos que se iba a quedar entre el 0,75 y el 1%, porque ya venimos de un 0,25 anterior y esta es la subida que el mercado se espera, que sea del 0,518. Entonces, en ese sentido, pues como decíamos, pues es más o menos lo que estamos poniendo a la mesa con las consecuencias que esto puede tener, para bien o para mal. Depende ya de cómo veamos el comportamiento de la Fed y sobre todo, al igual que si esto fuese una empresa, en estos momentos con los earnings, pues es muy importante el guidance que nos estén dando para los próximos meses. Porque sí, aunque en el día de hoy cumplamos las expectativas y veamos que se va a subir un 0,5%, si nos empiezan a decir que para el mes que viene o en próximas reuniones vamos a ver subidas del 0,75 o que pueden llegar a subir muchísimo más concorde a la inflación vaya aumentando, pues esto evidentemente no son buenas noticias. Entonces eso sí que tiraría, digamos, al propio mercado, porque si nos dan un guidance bastante negativo, el mercado no lo va a tomar nada bien y lo que va a hacer es ajustar en ese caso. Después, para el mes de junio, como estáis viendo, pues volvemos a esperar nuevamente otra subida de aproximadamente el 0,5%. En este caso ya nos quedaríamos pues en el 1,435% de los tipos de interés. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya lleguemos al año 2023, a la primera reunión que está prevista por lo que veo para el mes de febrero, pues estaríamos llegando ya prácticamente al 3% de los tipos de interés. Esto ya es una subida bastante considerable y en el momento que se supera el 3% hay que tener ya cuidado porque empieza a ser un ratio, digamos, de estos tipos que empieza a ser ya un poquito más preocupante, que empieza a ser un poquito hawkish y que estamos viendo que esto puede afectar de lleno a la economía y indirectamente, evidentemente, a los mercados financieros. Entonces, en estos momentos, esto es lo que estamos esperando para los próximos meses, de cómo va a ir evolucionando de cara a la tasa completa, de cómo va a ir incrementando, digamos, ¿y cómo puede afectar esto? Pues podemos ver también, por ejemplo, que el bono americano, vamos a meter la pantalla completa, el bono americano a 10 años, como sabéis, y aparte el de 2, 5 y 30 años no ha parado de subir últimamente, y que el de los 10 años prácticamente está en el 3%, lo llegó a tocar levemente el otro día, y que estamos básicamente a niveles del año 2018 cuando tuvimos esas últimas subidas de los tipos de interés. ¿Qué ocurrió por entonces? Pues que evidentemente el mercado cayó, lo veremos ahora después en otros gráficos. Pero si nos fijamos en este en concreto, estamos viendo que el bono ya está descontando un incremento bastante fuerte y que estamos en los niveles del 2018 cuando estas tasas ya estaban pues muy superiores a las actuales. ¿Quiere decir esto que si durante los próximos meses llegamos pues al 2%, incluso nos acercamos al 3%, este bono americano a 10 años va a seguir creciendo? Pues todo depende de cómo esté la incertidumbre macroeconómica. Si estamos viendo que la economía no está marchando bien, que estamos viendo que estos tipos de interés están afectando de lleno y que nos estamos dirigiendo a una recesión donde vamos a tener en la renta variable pues curvas negativas, pues la renta fija, en este caso los bonos americanos, lo que harán es revalorizarse todavía más.
Quiere decir que esto superaría pues, estos máximos que tuvimos en el año 2018, que no están tan lejos, que es aproximadamente del 3,25%, y que nos estaríamos dirigiendo ya pues, a cotas anteriores, como pudimos ver después de la crisis financiera del año 2008. Pues probablemente podamos ver pues, a un bono americano que se comporta entre el 3 y el 4% a 10 años perfectamente. Entonces, el problema, que ya se ha dicho durante una multitud de ocasiones también, es cuando tenemos esa vuelta, digamos, entre el bono a 2 años y el bono a 10 y el bono a 5 años y el bono a 30. Cuando hay ese reverse, esa vuelta, es que el mercado, la renta fija, se está esperando que vamos camino de una recesión o que la incertidumbre es bastante alta y la economía no lo podría hacer bien durante los próximos 12-18 meses. Entonces, en ese sentido, este es el bono americano, hay que tenerlo también bastante en cuenta porque va bastante acorde a cómo se va a comportar la Fed y nos da una visión bastante positiva, digamos. Por el otro lado, lo último que quería ver, vamos a ver primero el Nasdaq, en este caso, va a ser cómo se comportó el mercado y sobre todo estas acciones tecnológicas durante el año 2018, que como decíamos fue la última subida de tipos de interés y cuando hubo también esa reducción del balance de aproximadamente 45.000 millones, 50.000 millones, una cosa así, si no recuerdo mal. Entonces, en el año 2018 fue a partir del otoño, digamos. Fijaros cómo los últimos meses del 2018 pues fueron bastante malos. Fue un año en el que la bolsa, hubo algunos índices que acabaron en negativo, sobre todo el Nasdaq, y que no se comportaron nada bien. Entonces, si os fijáis en prácticamente cualquier gráfico de este tipo de empresas growth, de altas valoraciones, sin beneficios, etcétera, 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 las que ya hemos mencionado muchas veces, pues vais a ver que en el año 2018 tenemos este gráfico de aquí, de finales de 2018. Y probablemente en estos momentos nos estemos dirigiendo a algo similar, porque todavía no estamos descontando futuras subidas que puedan ser más agresivas, toda esa reducción del balance, cómo nos puede afectar, eso todavía no está de lleno en el mercado. Entonces, por eso decimos que puede haber todavía un mercado un poquito más bajista, pero que, como yo ya he repetido en multitud de ocasiones, ninguna bajada como ninguna subida es en línea recta. Y fijaros cómo si tenemos nuevos mínimos, volvemos otra vez hacia arriba, que es en la fase en la que podríamos estar en estos momentos, de poder ver un posible rebote en el corto plazo, pero no para ir a máximos históricos, igual que ocurrió aquí, sino después volver a generar unos nuevos mínimos que todavía son más bajos que los anteriores, y así hasta que lleguemos al punto en el que la Fed, digamos, ha encarrilado bien ya la situación, en el que vemos que la economía está estabilizada, en el que vemos que de aquí en los próximos 12 meses pues vamos a tomar un buen camino, pues en ese momento es cuando ya veremos esta situación de aquí, es cuando veamos la recuperación por completo de los sectores, del S&P, del Nasdaq, etcétera, de ahí en adelante. Y esto es algo que tarde o temprano ocurrirá, no cabe la menor duda. Tanto la economía como los mercados financieros, tarde o temprano, se recuperan de todas las caídas. Ya puede haber una caída del 50% que, aunque lleve 2 o 3 años o 10 años incluso, tarde o temprano se va a acabar recuperando. Eso no cabe la menor duda. Entonces, en ese sentido, es algo que en este momento tenemos que tener en cuenta, es algo que hay que tener en cuenta en el corto plazo, incluso en el medio, porque probablemente estamos en un mercado bajista, hay que saber invertir en ese tipo de situaciones y hay que saber estar, pues evidentemente, concorde a la situación. Es algo que, como ya digo, tarde o temprano generaremos esta V en el mercado, pero que no me esperaría que fuese en estos momentos. Me esperaría un cierto rebote y una cierta caída después nuevamente para volver a tocar algún suelo y que nos estabilicemos. Recordad chequear los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, o mi página web, que es accionespbolsa.com, si queréis ver todos mis ratings, precios objetivos y algún artículo que escribo en dicha página web. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal, activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.